Buenos días, mi nombre es Sara Meléndez y junto a mis colegas Cherezade Arias y Aiskel Grimán les vamos a exponer sobre lo que es el penitenciarismo, el régimen penitenciario, sus características, tipos y diferencias respecto al sistema penitenciario. El penitenciarismo forma parte del contenido del derecho de ejecución penal. Es un elemento constitutivo de la naturaleza misma del derecho penal. El penitenciarismo es un conjunto de pautas que se ocupa de la organización de las prisiones según sus estructuras, leyes, tratamiento personal, trabajos, cómputos, visitas íntimas o familiares, reducción de penas, tipos de regímenes internos aplicados a las instituciones penitenciarias y derechos humanos aplicados a la vida penitenciaria y a la asistencia post-penitenciaria. El penitenciarismo es una disciplina científica enmarcada dentro de un conjunto de doctrinas, principios, dogmas sobre las penas privativas de libertad. Sobre el régimen penitenciario. El régimen penitenciario es la cadena de actividades impuestas por el Estado y desarrolladas por el penado que guía su actividad evolutiva diaria dentro de una unidad penitenciaria. Buenos días, mi nombre es Aiskel Grimán y yo voy a exponer sobre las características y tipos de régimen penitenciario. El primero, denominado régimen celular, pensilvánico o filadélfico, tuvo lugar en el año de 1776. Su fundador fue William Penn, quien estuvo preso por sus principios religiosos. De allí surgen sus ideas reformistas sobre lo que había vivido en los establecimientos holandeses. Él era jefe de una secta religiosa protestante de severas costumbres y contrarios a todo acto de violencia. Se limitó la pena capital a los delitos de homicidio y se sustituyeron las penas corporales y mutilantes por penas privativas de libertad y trabajos forzados. En este sistema se implementó un sistema de aislamiento permanente en el cual los internos estaban obligados a leer las sagradas escrituras y libros religiosos. De esta forma entendían que había una reconciliación con Dios y con la sociedad. No se les permitía en la celda el uso de sillas, mesas, cama u otros muebles. El aislamiento era tan severo que en la capilla los internos estaban recluidos en celdas como cubículos con vista única hacia el altar. De esta forma no tenían comunicación unos con otros. Los castigos eran severos. Otra característica fundamental es que el trabajo era propio en la celda. Había una ausencia total con el contacto exterior, es decir, las únicas personas que podían visitar a los internos eran el director, el maestro, el capellán y los integrantes de las sociedades filadélficas. Esta era la única forma en la que se rompía ese aislamiento. Otra característica fundamental es que este régimen celular consistía en 23 horas de encierro, tanto como para niños de corta edad como para adultos sometidos al mismo régimen. La alimentación era contraria a la salud, la asistencia médica y espiritual era insuficiente y el trabajo era improductivo. En la actualidad hay legislaciones que lo aceptan en cuanto al castigo de reglamentos en delincuentes enfermos, en psicópatas de extrema peligrosidad, para el cumplimiento de penas de corta duración y para su cumplimiento en horas nocturnas en celdas individuales. Este régimen fue suavizándose, reservándose a los horarios nocturnos en celdas individuales, pero permitiendo durante el día la vida común. En definitiva, se pasó de un hacinamiento total con las consecuencias nefastas que este conllevó, como las epidemias, como las enfermedades, como la promiscuidad, como la falta de clasificación, a un sistema tan o más brutal que el anterior,
debido a las consecuencias nefastas multiplicadas que este conllevó. Los ideólogos de este régimen no centraron sus ideas ni pensamientos en el mejoramiento social, sino que se enfocaron en el remordimiento y en el encierro, no en el medio ni en el entorno social. El siguiente régimen, denominado auburniano, o también conocido como el régimen de los silencios, se implementó en 1820 en el estado de Nueva York, en el cual se introdujo el trabajo diurno, teniendo como un denominador el no hablar, así como el sistema de aislamiento permanente nocturno. De igual forma, existía cierto tipo de comunicación con los jefes y en el caso de durante las comidas, mediante la lectura de libros, de escrituras, sin comentarios. Del resto, se estaba en un mutismo y aislamiento total. Este régimen se creó a raíz de las nefastas experiencias con el sistema anterior denominado celular, debido a los altos costos que este conllevó. En cuanto al trabajo, el mismo era muy importante, por lo que esto conlleva a una diferencia significativa con el sistema celular. El mutismo era tan severo que existía una ley que obligaba a los internos a permanecer en un inquebrantable silencio, es decir, no se le permitía hablar con otros ni tener ningún tipo de comunicación, ni mediante la escritura. No se le permitía mirar a los otros, ni sonreír, ni guiñar los ojos, ni gesticular. Tampoco se le permitía silbar, bailar, cantar, saltar o correr o realizar cualquier actividad que estuviera violentando o infringiendo los preceptos de la prisión. En este régimen, el sistema disciplinario era muy severo y los castigos eran mediante azotes, castigos corporales. De igual forma, en este sistema no había ningún tipo de comunicación con el exterior, es decir, que los familiares de los internos no podían visitarlos. Algo muy relevante en este régimen es que la enseñanza era elemental y la misma consistía en la escritura, la lectura y las nociones de aritmética. El siguiente régimen, denominado sistema abierto o también conocido como de clasificación o belga, consiste en la individualización del tratamiento, clasificando a los internos de acuerdo a su procedencia urbana o rural, o de acuerdo a su educación, también de acuerdo a si eran primarios o reincidentes, y a los de peligrosidad se les separó en diversos establecimientos. Esta clasificación también estaba conducida en cuanto a la duración de la pena, es decir, que en el caso de las penas cortas, los trabajos no eran intensivos. Caso contrario, en las penas largas, el cual sí era intensivo. En este régimen también se implementó un laboratorio de experimentación psiquiátrica anexa a la prisión. Se modernizó los uniformes presidiarios y se suprimieron las celdas. El siguiente régimen, conocido como al aperto, como lo indica su nombre, al aire libre, surge en Europa a mediados del siglo pasado y se fue instaurando en otras legislaciones en el mismo continente y en América del Sur. El mismo se basa fundamentalmente en el trabajo agrícola y en obras y servicios públicos. El trabajo en obras y servicios públicos trae la reminiscencia de la explotación a la que eran sometidos los presos, y aunque modificaba su ropaje, la pena aplicada tenía un espíritu de retribución y de venganza. El siguiente régimen, denominado el régimen de prelibertad, no es un sistema estrictamente, sino una etapa
del sistema progresivo, el cual se instauró en Argentina como ensayo durante la época del Roberto Pettinato, la cual buscaba romper con el automatismo que conllevaba el levantarse, asearse, trabajar, comer y dormir a las mismas horas. Se basaba en un tratamiento especial para los internos que estaban próximos a recuperar su libertad. A estos se les permitía comer en mesas comunes, salir durante el día, tenían una sala de lectura y un centro de entretenimiento, y esto lo que conllevaba era buscar y de evitar la entrada brusca a la sociedad. Este sistema de prelibertad se constituye para garantizar esa conexión entre la cárcel y el entorno exterior. Este principio, este régimen de prelibertad constituye la última etapa del sistema progresivo. El siguiente régimen, denominado prisión abierta, consiste en que no todos los sentenciados deben estar en prisiones de máxima seguridad, por lo cual se impuso instituciones abiertas o semiabiertas. Este régimen es el más novedoso, con mejores resultados, que constituyeron una de las creaciones más novedosas de la penología moderna, al introducir un sistema de seguridad sin cerrojos, ni rejas, ni medios de contención. En este régimen, el individuo se encuentra constreñido más por factores psicológicos que por factores físicos. Se basa fundamentalmente en el autogobierno, la rehabilitación, la inclusión al medio social y su bajo costo. Muchas gracias por su atención. Buenos días, mi nombre es Cherezade Arias y voy a conversar sobre las diferencias entre el sistema penitenciario y los regímenes penitenciarios. Estos términos suelen confundirse, pero ambos son ónticos y axiológicamente diferentes. Los sistemas penitenciarios es un conjunto o red de regímenes dentro del circuito cerrado de un Estado en torno a una política penitenciaria que garantiza el cumplimiento de la función de la pena o de la sanción jurídica en el marco de otro sistema penal superior. Los sistemas penitenciarios están conformados por un conjunto de principios orgánicos sobre los problemas que dieron origen a las reformas carcelarias y surgen pues como una respuesta natural y lógica contra el estado de hacinamiento, promiscuidad, contra la falta de higiene, alimentación, educación, trabajo y rehabilitación de los internos. De allí surgen las ideas de John Howard, Manuel Montesinos, César Beccares, entre otros, y de la necesaria planificación para terminar con el caos que estos autores describían en sus obras. Y así se da origen a regímenes penitenciarios internos con características particulares. Esta fue toda nuestra exposición y esperamos que haya sido de su agrado. Nos despedimos a Isquiel Grimán, Sara Meléndez y Cherezade Arias. Que tengan feliz tarde.